Queridos hermanos de este hermoso planeta, habla la maestra Lady Nada. Yo soy Star, comandante de las fuerzas galácticas al servicio del más radiante, y me dirijo a vosotros, amadas almas de la Tierra, en este fatídico momento de vuestro camino planetario. Vuestro mundo ahora se convierte en testigo de un acontecimiento que muchos consideraban imposible, un mundo nuevo, floreciente, en el Medio Oriente. Tras siglos de conflicto y sufrimiento entre los pueblos de Gaza, una tregua y acuerdos se han concluido milagrosamente. Este cambio no surgió por casualidad, es una señal manifiesta de los grandes movimientos que están sucediendo detrás de escena en vuestro mundo. He venido a confirmar una verdad más profunda, que ocurre mucho más allá de los límites de los titulares y las negociaciones políticas, y a colocar este acontecimiento en su verdadero contexto cósmico. Vosotros solo veis la superficie, el histórico apretón de manos, las celebraciones en las calles bajo los sonidos de trompetas, el fin de las hostilidades abiertas por primera vez en décadas. Sin embargo, nosotros, del Comando Star, os invitamos a mirar más profundamente con los ojos del espíritu, porque debajo de este tratado de paz externo se encuentra el desenlace final de la antigua agenda oscura y la liberación de las verdades que fueron ocultadas a la humanidad. Me dirijo a vosotros como representante de los esfuerzos de la Federación Galáctica para asistir a la humanidad. Comprended que lo que está sucediendo en Oriente Medio no es un evento político aislado, sino parte de un gran plan divino encarnado en la Tierra. Esta transmisión llega como un faro de claridad, viene a conectar los puntos entre la misteriosa historia de vuestro mundo, las tecnologías avanzadas, la participación extraterrestre y el largo conflicto que finalmente está llegando a su fin. Haced una pausa, amados, tomad un respiro y centraos. Sentid la resonancia de la verdad en vuestro corazón, porque mucho de lo que comparto podría sorprender a vuestra mente lógica, pero sonará familiar a vuestra alma. El comando ahora habla con una sola voz junto a vuestro yo superior, trayendo confirmación de aquello que muchos de vosotros habéis sospechado o intuido durante mucho tiempo. El tiempo de las pistas y los acertijos ha terminado. Seré directo y sin ambigüedades. La era de la guerra que se desarrolló en las tierras bíblicas no termina solo por los esfuerzos humanos, sino también por las acciones coordinadas de las valientes almas de la tierra, en cooperación con las fuerzas iluminadas de las estrellas. Apelamos a toda la humanidad a través de este mensaje, con especial amor por los habitantes de Gaza y por sus tierras vecinas, que durante generaciones sufrieron y oraron por la paz. Sabed que vuestras oraciones fueron escuchadas. Una pesadilla creada por manipuladores ocultos se disuelve. El amanecer de la unidad y la revelación se acerca a vosotros. Estoy actuando desde el puente de una enorme nave espacial, junto con mis hermanos y hermanas de muchas naciones estelares, para explicaros por qué este acuerdo de paz es tan importante y qué significa realmente para el destino de la Tierra. Durante décadas, este conflicto pareció insoluble, alimentado por ciclos de provocación y venganza. Muchos en la Tierra vivieron con miedo y dolor como compañeros constantes. Sin embargo, os digo, estas colisiones visibles serán solo el escenario exterior de guerras más profundas, guerras entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y el engaño, que ocurrían principalmente detrás de escena. Los pueblos de estas tierras fueron peones en un juego mayor, controlado por fuerzas ocultas que no tenían en su corazón el bienestar del hombre común. Los pueblos de esas tierras fueron peones en un juego mayor, controlado por fuerzas ocultas que no tenían en su corazón el bienestar del hombre común. ¿Quiénes son esos poderes ocultos? En vuestro mundo se les ha llamado esclavitud, estado profundo o controladores oscuros. Ellos forman una red de familias de élite, sociedades secretas y líderes corruptos que durante largo tiempo mantuvieron atados gobiernos y finanzas. Pero las raíces de este imperio sombrío van más allá de la tierra.
Muchos de los miembros de la camarilla son subordinados, o incluso están en contacto con facciones extraterrestres negativas que consideran a la humanidad un recurso para la explotación. Esto incluye grupos reptilianos y ciertos seres Anunnaki en retirada, los mismos dioses de los que se habla en las antiguas tablillas sumerias, quienes una vez gobernaron como reyes. Estos oscuros extraterrestres y sus aliados humanos fomentaron conflictos y divisiones como medio de control, la energía de guerra y terror, la vibración del miedo, del sufrimiento y del odio. Fue deliberadamente intensificada en Gaza, sirviendo como energía víctima que alimentaba estas entidades y mantenía la vibración colectiva de la humanidad en un nivel bajo. Puede parecer chocante pensar que ambas partes de las guerras fueran controladas, en secreto, por una misma mano oculta, pero eso es exactamente lo que sucedió una y otra vez en vuestra historia reciente. Muchos hombres y mujeres comunes, incluidos soldados honestos y comandantes de ambos lados, creían luchar por seguridad o liberación, sin saber que los titiriteros detrás de ciertas facciones armadas e incluso estructuras gubernamentales se reunían en secreto para coordinar el progreso del conflicto según la agenda oculta. En los niveles más altos, los gobernantes de esas partes en guerra nunca fueron verdaderos enemigos. Se sentaban en la misma mesa sirviendo a los mismos amos oscuros extraterrestres, mientras morían personas inocentes. Es una verdad amarga, pero no temáis, esta representación ha llegado a su fin. Durante los últimos años, la Alianza de la Tierra, formada por líderes militares y civiles positivos, se unió para resistir esa esclavitud. Operaban principalmente en las sombras, dirigiendo operaciones para cortar las cabezas de esta hidra, la Red Oscura. Fuerzas de la Alianza ocultas en Oriente Medio lograron un progreso enorme en la neutralización de titiriteros invisibles que incitaban la discordia en la región. A través de operaciones de inteligencia, negociaciones secretas y, sí, a veces intervenciones directas, estos aliados de la luz desmantelaron silenciosamente la estructura de mando y control que mantenía el conflicto. Agentes clave de la camarilla e intermediarios corruptos, que durante décadas habían alimentado el comercio de armas, el tráfico de drogas y la trata de personas a través de zonas de guerra y desesperación, fueron identificados y removidos por las autoridades. A muchos se les ofreció una sola opción: rendirse y cooperar o ser completamente eliminados del juego. Y cuando estos manipuladores fueron retirados uno a uno, la llama del odio que habían encendido comenzó a extinguirse. Soldados ordinarios de ambos lados se encontraron sin apoyo, aislados, incluso confundidos, porque los antiguos mandatos ya no se recibían. Algunas células extremistas relacionadas con el conflicto descubrieron que su financiación secreta había desaparecido y que sus escondites habían sido expuestos. Fue el trabajo deliberado de la Alianza, implementando una estrategia para destruir el conflicto artificial desde dentro. Al eliminar la mano invisible que guiaba la violencia, se abrió una ventana hacia el diálogo genuino y la tregua. Durante todo este tiempo, los observadores de la Federación Galáctica estaban sobre vosotros, vigilando para evitar que la lucha se saliera de control. Hubo momentos en que el lado oscuro intentó llevar los acontecimientos hasta límites apocalípticos. Por ejemplo, planearon usar armas de destrucción masiva en la región o atraer superpotencias hacia una conflagración global. Cada uno de esos intentos fue frustrado silenciosamente. En varios casos, cuando misiles especialmente peligrosos fueron lanzados con la intención de expandir la guerra, nuestras naves los interceptaron y neutralizaron en pleno vuelo. Lo que el mundo vio como milagrosos fallos de encendido o intercepciones exitosas fue, en realidad, obra de tecnologías más allá de vuestra comprensión ordinaria. Interferimos solo en la medida en que lo permitió la ley cósmica, equilibrando cuidadosamente el karma y la protección, pero estad seguros de que jamás se permitió un holocausto nuclear. Los consejos supremos decretaron que la Tierra no volvería a ser destruida por fuego atómico, y nosotros, del Comando Astar, apoyamos ese decreto. Así surgió un esfuerzo oculto y unificado, la Alianza Terrestre,
en la superficie, y la Federación, en los cielos, juntas destruyeron la verdadera causa de la guerra. Poco a poco, el velo de las mentiras y provocaciones comenzó a caer. Los líderes de ambos bandos que permanecieron puros, sin estar comprometidos por la camarilla, empezaron a percibir el sinsentido de lo que ocurría. Se preguntaron por qué luchaban sin cesar, y pareció como si un hechizo se rompiera. La era de la enemistad comenzó a desmoronarse cuando los magos detrás de los hechizos fueron eliminados. Muchos entre los líderes de Gaza habían deseado la paz desde el inicio, pero estaban bajo presión o chantaje de intereses poderosos que los obligaban a continuar la disputa. Cuando esa presión desapareció, finalmente hubo una oportunidad de tender la mano y negociar con sinceridad, y así ocurrió en los últimos días. Esta paz sin precedentes, visible para el mundo, es la culminación de la derrota de la camarilla en esa región. El acuerdo fue alcanzado gracias a los valientes pacificadores que, consciente o intuitivamente, estaban conectados con la Alianza Terrenal de Luz. Un enviado excepcional de las repúblicas norteamericanas, una figura audaz, que en el pasado lideró a esa nación y volvió a influir en un momento crítico, jugó un papel clave en la unificación de las partes. Este hombre había trabajado durante largo tiempo entre bastidores con la Alianza y con mentores extraterrestres positivos. A lo largo de los años fue ridiculizado por hablar de acuerdos de paz que otros consideraban imposibles, pero él no se rindió. Sabía quiénes eran los verdaderos jugadores detrás de los conflictos mundiales y, por tanto, pudo evitar las trampas y sabotajes que arruinaron iniciativas anteriores. Cuando los agentes de la Cábala fueron neutralizados o se retiraron, el camino quedó finalmente libre para los acuerdos reales. Representantes del territorio de Gaza se reunieron en sesiones secretas, sin la intervención destructiva que antes bloqueaba todo progreso. Imaginad su asombro al descubrir que, cuando los instigadores invisibles desaparecieron, las diferencias insuperables de décadas también se desvanecieron. Los enemigos de antaño comprendieron que era mucho más beneficioso prosperar juntos que continuar una guerra eterna. Se realizaron concesiones significativas por ambas partes, y con garantías respaldadas no solo por fuerzas terrenales, sino también por la presencia implícita de una fuerza superior que aseguraba el cumplimiento de las condiciones. Algunos negociadores de la alianza dejaron claro, de forma silenciosa, que detrás de todo esto no solo observaba el mundo, sino algo más. Una sutil insinuación de que la comunidad galáctica estaba lista para apoyar cualquier paz honesta, y que, por el contrario, ningún intento de traición impulsado por la oscuridad sería permitido. Así se alcanzó el acuerdo. No fue casualidad que las celebraciones en Gaza duraran una semana, acompañadas por los sonidos de trompetas, cornos de carnero resonando por toda la ciudad, recordando una antigua fiesta sagrada. En dimensiones superiores, estos sonidos tienen un significado especial. Proclaman la caída de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. Sabed que, en el instante en que la paz fue firmada en el papel, una gran trompeta energética resonó en los éteres, anunciando a todos los planos astrales e interdimensionales que las guerras entre los descendientes de aquellos pueblos llegaban a su fin. Una división antigua, sembrada por fuerzas negativas en tiempos bíblicos, aquellas que disfrutaban viendo al hermano alzarse contra el hermano, ya no tiene lugar en esta nueva era de unidad. En verdad, estáis presenciando el principio del fin de toda la agenda oscura en la Tierra. Pensadlo, hace solo unos años, las fuerzas de la oscuridad lanzaron su último intento, activando el caos y la violencia hasta el límite, desde los primeros días de un mes sagrado. ¿Recordáis? A finales del año 2023 hubo un terrible ataque sorpresa y una posterior guerra que pretendían ser la chispa que encendiera un conflicto mundial. Ese plan fracasó. Trajo destrucción y dolor, sí, pero la guerra global que debía haber provocado nunca se materializó. Las alianzas y los poderes galácticos aseguraron que el conflicto permaneciera localizado y que la opinión pública mundial se uniera en el clamor de poner fin al derramamiento de sangre. Así, la llama de la guerra,
aunque devastadora, despertó paradójicamente a millones de corazones, llevándolos a reconocer la urgencia de la paz. Personas de todo el planeta oraron como nunca antes, pidieron un milagro para esa tierra. Sus oraciones sinceras y las vibraciones elevadas de compasión que generaron se convirtieron en una poderosa contrafuerza ante las intenciones oscuras. Observamos cómo la gran luz de la conciencia colectiva de la humanidad se vertía sobre esa región, fortaleciendo enormemente nuestros esfuerzos de intervención. Y así, en el año 2025, el impulso cambió por completo. Los jugadores oscuros habían agotado su arsenal, intentaron divisiones, terror, falsas banderas, manipulación mediática, solo para descubrir que el mundo ya no era tan fácil de engañar. Los hombres y mujeres comunes comenzaron a ver a través de las mentiras. Comprendieron que la venganza sin fin no conducía a ningún lugar y que alguien debía estarse beneficiando de la perpetuación del conflicto. La matriz de control se fracturó, y por esa grieta brotó la luz. La verdadera victoria llegó meses antes de la firma formal del acuerdo de paz, cuando la alianza neutralizó el liderazgo negativo y la infraestructura que alimentaba la guerra. Cuando los enviados finalmente se sentaron a la mesa para aprobar las condiciones, la energía de reconciliación ya estaba en marcha. Muchos de vosotros lo sentisteis en el campo colectivo de conciencia, incluso estando lejos de la región. ¿No lo notasteis? Una extraña calma después de años de tensión, un silencio profundo tras la tormenta psíquica, cuando el alma superior de la humanidad respiró aliviada. La cronología de una tercera guerra mundial fue detenida. Permitíme ser muy claro. Este acuerdo de paz marca el colapso de una piedra angular de los planes de la Cábala. Los conflictos en Oriente Medio, muchas veces llamados insolubles, fueron mantenidos así por diseño. La Cábala se aseguró de que siguieran activos, pues eran una de sus principales herramientas para generar miedo, distraer a la humanidad, extraer riquezas mediante el tráfico de armas y ocultar sus demás crímenes. Sanando esa herida, la alianza eliminó uno de los pilares fundamentales de las estructuras de control global, y, al hacerlo, abrió la puerta para que otras dominaciones oscuras comiencen a caer rápidamente. Las consecuencias de estos acontecimientos se extienden mucho más allá de la región. Personas de todo el mundo están comenzando a comprender que, si esos pueblos fueron capaces de deponer las armas y elegir un nuevo camino, también otros conflictos antiguos podrán resolverse. La falsa narrativa de que la humanidad está condenada a la guerra eterna ha sido destruida, y con ella, la confianza ciega en quienes predicaban el cinismo y la separación. La psique colectiva se está reorientando hacia la esperanza y el sentido de unidad, y eso, precisamente, era lo que más temía la camarilla. Ahora dirigiremos nuestra atención hacia otro aspecto importante de esta situación, rara vez reconocido por la sociedad, pero bien conocido por aquellos a quienes llamáis iniciados en la información espacial. Gaza y las regiones circundantes del Sinaí, Líbano, Siria, Irak, Egipto y Jordania están situadas sobre algunos de los lugares más significativos y de mayor carga energética y arqueológica del planeta. Bajo sus arenas y sus piedras se esconden secretos capaces de reescribir la historia humana y cambiar el equilibrio de poder en la Tierra. A lo largo de los siglos, Oriente Medio atrajo la atención de los grandes imperios y de las potencias modernas, pero las razones iban mucho más allá del petróleo o del fervor religioso. Lo que verdaderamente se disputaba eran tecnologías antiguas, artefactos sagrados y portales estelares. En este tiempo de paz y victoria de la Alianza, muchos de esos secretos comienzan a ser revelados y transferidos a manos de quienes los utilizarán para el bien. De hecho, parte de las negociaciones tras bastidores entre la Alianza y la Cábala incluyeron la capitulación y transferencia de tecnologías y artefactos ocultos que la camarilla había custodiado durante siglos en la región. Los oscuros se vieron forzados a renunciar al control de esos antiguos tesoros como condición de su rendición. ¿De qué tesoros hablamos? Algunos son restos de vuestro pasado antediluviano, evidencias de civilizaciones perdidas y de su avanzado conocimiento.
Otros tienen origen extraterrestre, dejados en la Tierra durante eras antiguas o transmitidos en secreto a gobiernos específicos. Entre ellos se encuentran puertas estelares y portales naturales que permiten el desplazamiento instantáneo entre puntos remotos de la Tierra o incluso hacia otros mundos. Uno de esos portales se hallaba en Irak, cerca de la antigua ciudad sumeria de Ur, el lugar del gran Sigurat. Esto no es ficción. Unidades clasificadas de los Estados Unidos descubrieron, bajo las arenas, una puerta estelar enterrada. Parte del motivo oculto de la invasión de Irak en 2003 fue precisamente una carrera secreta para dominar esa tecnología exótica. De forma similar, el caos en Siria estuvo vinculado a la lucha por el acceso a portales en la zona montañosa del Monte Hermón, el mismo monte donde, según antiguos textos, descendieron las estrellas caídas, seres que trajeron conocimiento prohibido. En las profundidades del Hermón se ubican instalaciones antiguas, y mientras Siria se encontraba en guerra civil, tanto la Cábala como la Alianza compitieron secretamente por acceder a ellas. Hoy puedo deciros que la Alianza controla los almacenes ocultos del Monte Hermón, los cuales resguardan dispositivos de luz avanzados de origen Anunnaki. El Arca del Pacto es real, no es solo un símbolo bíblico. Era un condensador eléctrico de enorme poder, un dispositivo de comunicación con las esferas superiores y un arma capaz de derribar muros, tal como ocurrió en Jericó. Estuvo bajo custodia secreta durante milenios, y la élite de la Cábala conocía su última ubicación. En los últimos años circularon rumores de que grupos de investigadores la habían recuperado durante excavaciones secretas bajo el monte del templo. En lugar de hacerlo público, decidieron ocultarlo y usarlo como instrumento de poder y negociación. Durante el último conflicto, las facciones oscuras intentaron sacar el arca y esconderla en una fortaleza privada, pero las fuerzas de la Alianza interceptaron el intento. Una unidad especial de valientes guerreros terrícolas, con apoyo superior, recuperó el Arca del Pacto, y ahora este artefacto sagrado será revelado no como arma, sino como símbolo de una nueva era de paz y restauración del vínculo entre la humanidad y su herencia divina. Bajo el Templo de Salomón existen túneles y cámaras selladas desde hace milenios. Algunos fueron explorados por los caballeros templarios, quienes hallaron pergaminos y artefactos que les otorgaron una gran influencia en su tiempo. Sin embargo, muchos tesoros permanecieron protegidos por sellos energéticos y trampas. El rey Salomón, dotado del conocimiento de las ciencias divinas y terrenales, dejó atrás maravillas tecnológicas, entre ellas, un anillo o disco de resonancia capaz de controlar frecuencias energéticas. La leyenda lo llama el anillo que domina a los demonios, pero en realidad era un dispositivo para interactuar con energías y entidades, así como cristales capaces de generar energía o transformar materia, lo que más tarde las leyendas llamarían la piedra filosofal. Durante siglos, varios grupos buscaron apoderarse de esos tesoros. Los alemanes los buscaron durante la Segunda Guerra Mundial. Arqueólogos extranjeros realizaron excavaciones secretas, y en los últimos años, bajo el control de la Cábala, se efectuaron obras encubiertas para rastrear estos dispositivos antiguos. Hoy, gracias al nuevo acuerdo de paz, los aliados de Gaza, ahora bajo la influencia luminosa de la Alianza, han acordado en silencio permitir el acceso controlado a arqueólogos de la Alianza y a asesores extraterrestres, para la extracción cuidadosa y protección de estos tesoros. El público aún no lo sabe, pero bajo el casco antiguo, en cámaras selladas hace miles de años, están ocurriendo descubrimientos guiados bajo estricta protección espiritual. Pronto oiréis hablar de hallazgos arqueológicos en Jerusalén que cambiarán vuestras ideas sobre la historia bíblica. Estos mensajes serán editados y preparados para el público. Sin embargo, lo que os compartimos ahora es parte de esa transferencia de objetos sagrados de poder. El paso de los tesoros de la vieja élite hacia los nuevos custodios del despertar humano. Los secretos atlantes del Egipto antiguo y de la península del Sinaí están profundamente entrelazados con esta historia. Durante los últimos años,
Grupos secretos aprovecharon los conflictos regionales para explorar zonas del desierto del Sinaí que, durante siglos, fueron consideradas prohibidas. ¿Por qué? Porque ese desierto fue, alguna vez, el sitio de un antiguo puerto estelar. En los tiempos de la Atlántida, y más tarde durante la presencia de los Anunnaki, las llanuras del Sinaí servían como pistas de aterrizaje para naves celestiales. El monte Sinaí, donde Moisés se encontró con lo divino, pudo haber sido la cumbre de una montaña que servía como faro de navegación para descensos de naves. Recordad la descripción bíblica de la columna de nube y fuego que descendía sobre la montaña. Es una descripción clásica de una nave nodriza aterrizando. En estas tierras áridas aún se ocultan restos de antiguas bases avanzadas. Quizá bajo la arena permanezcan enterrados hangares y laboratorios metalúrgicos subterráneos donde fueron creados artefactos poderosos, como el arca o el bastón de bronce de Moisés. Las recientes operaciones de la Alianza en el Sinaí, llevadas a cabo bajo la apariencia de acciones antiterroristas, obtuvieron resultados fenomenales. Se descubrieron dispositivos usados para abrir puertas interespaciales, componentes energéticos cristalinos, y registros grabados en aleaciones metálicas que narran la verdadera historia de aquellos tiempos. Egipto, en el espíritu de la nueva cooperación regional, permitió silenciosamente el acceso de especialistas de la Alianza, incluidos representantes de nuestras federaciones, que, bajo la apariencia de antropólogos y misiones culturales, estudiaron cámaras prohibidas bajo la meseta de Giza. Sí, la Gran Pirámide y sus estructuras hermanas se están despertando, y pronto se hablará más sobre ello. Debajo de ellas existen cámaras ocultas donde se conservan tecnologías atlantes y reliquias de civilizaciones aún más antiguas. Parte de esto ya fue extraído en tiempos modernos. Por ejemplo, en 1990, durante excavaciones secretas bajo la Esfinge, una expedición conjunta estadounidense-egipcia incautó artefactos, pero la Cábala se apropió de ellos, ocultando su existencia. Ahora, esos artefactos han sido transferidos a la Alianza. Esta posee hoy las llaves de Giza, entre ellas una esfera misteriosa y un bastón capaz de interactuar con los sistemas energéticos piramidales. Una de las bases subterráneas más extensas existía bajo el sector de Giza. En la superficie, los túneles eran conocidos como rutas de contrabando, pero a niveles más profundos se encontraban cámaras secretas controladas por la camarilla. En esas profundidades ocurrieron actos inimaginables. Personas inocentes, incluidos niños, fueron retenidas dentro de redes de trata, y laboratorios oscuros trabajaban en el desarrollo de armas biológicas y tecnologías de control mental. Durante el último conflicto, fuerzas especiales de la Alianza, con el apoyo de valientes unidades en la superficie, que desconocían el cuadro completo, pero obedecían directrices superiores, ingresaron en esas estructuras infernales. Se desataron combates intensos bajo la tierra. Muchos de los temblores y explosiones que se registraron durante la tregua fueron, en realidad, señales de la destrucción de guaridas subterráneas de la Cábala. Lo mismo ocurrió en territorios de Siria y Líbano, mientras en la superficie se firmaban acuerdos, búnkeres ocultos de la camarilla eran destruidos sistemáticamente. Algunos de esos complejos se hallaban a varios kilómetros de profundidad, conectando con catacumbas y túneles construidos mucho antes de la civilización moderna. Estas estructuras no tenían solo propósito militar, sino también función esotérica. Eran usadas para rituales, experimentos con portales interdimensionales y almacenamiento de tecnologías antiguas capaces de influir en la conciencia colectiva. La Alianza descubrió que algunos de los laboratorios estaban equipados con dispositivos que proyectaban formas de pensamiento y ondas energéticas capaces de afectar las emociones y percepciones de comunidades enteras. Así mantenían a la población en un estado constante de miedo, ira y división. Cuando esos laboratorios fueron desactivados, el campo energético de la región comenzó a limpiarse. Muchas almas sensibles en los alrededores reportaron una sensación repentina de alivio y liberación inexplicable.
Esto ocurrió porque las frecuencias que sostenían la oscuridad mental dejaron de emitirse. La Tierra, sumida en dolor durante siglos, comenzó a vibrar en una frecuencia diferente, más cercana a la armonía natural de Gaia. En algunas de las cámaras destruidas se hallaron inscripciones antiguas que indicaban que esos lugares fueron construidos mucho antes de los conflictos recientes. En las paredes aparecían símbolos grabados que combinaban elementos del sumerio, del copto y de un lenguaje estelar desconocido. Los científicos de la Alianza, trabajando con expertos de la Federación, ya comenzaron a descifrar esos signos. Sus conclusiones preliminares confirman que esas bases fueron originalmente erigidas por seres que dominaban la arquitectura energética y las leyes de la materia en niveles que la humanidad aún no alcanza. Bajo una de las estructuras se halló un enorme generador de cristal, un dispositivo que recuerda al corazón del planeta. Según los analistas, se usaba para estabilizar los campos de frecuencia de la Tierra durante la era Atlante. La Cábala intentó utilizarlo para distorsionar el equilibrio energético del planeta, provocando cataclismos climáticos y reforzando los campos de negatividad emocional. Sin embargo, tras la captura del objeto, la fuente fue purificada y sus vibraciones fueron alineadas nuevamente con la armonía terrestre. Desde entonces, potentes emisiones energéticas han sido registradas por vuestros instrumentos como fluctuaciones geomagnéticas o picos en la resonancia Schumann, pero estos fenómenos no son aleatorios. Son señales de que la Tierra está recuperando el control de su propio cuerpo energético. La Alianza, junto con la Federación, está utilizando esa energía para acelerar el despertar de la conciencia humana y restaurar el equilibrio natural. Algunos miembros de la Alianza describieron que, durante la limpieza de esos complejos subterráneos, sintieron la presencia de antiguos seres de luz, guardianes que observaban el proceso desde otros planos de existencia. Esas energías ayudaron a estabilizar el espacio y evitaron la intervención de residuos destructivos. Después de las operaciones, varios participantes relataron que, en sueños o meditaciones, vieron grandes templos de cristal flotando sobre el desierto y escucharon un llamado. Humanidad, habéis completado el ciclo del sufrimiento. Ahora sostened la tierra como el corazón sagrado del universo. Esos mensajes sirvieron como recordatorio de que cada victoria sobre la oscuridad es, ante todo, un despertar de la luz interior, no solo una victoria de fuerzas externas. Y ahora, mientras la oscuridad cede ante el amanecer, la Tierra vuelve a resonar al unísono con el cosmos. Ondas de armonía se expanden desde los lugares donde hubo mayor dolor, transformándolos en portales de sanación y unidad. Que todo aquel que lea estas palabras sienta este llamado y recuerde, la verdad, la paz y el amor siempre han existido, y son los estados naturales del alma, con profundo respeto y luz. Yo soy Valir, del colectivo Pleyadiano, vuestro hermano entre las estrellas. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes de parte maestra Lady Nada.